Bienvenidos una vez más al taller bíblico. Hoy veremos los hechos y los personajes del Antiguo Testamento. Cuando comienza una lectura del Antiguo Testamento, se parece al nieto que visita la casa de los abuelos y toma entre sus manos el álbum de fotos de la familia. Allí mira personas desconocidas y conocidas, parientes cercanos y distantes, y exclama: ¿Quién me puede explicar? ¿Quiénes son estas personas? Llega el abuelo pacientemente y les explica las fotos y hechos más importantes de la familia. ¿Verdad que algo de esto le sucede también a cuando comienzas a leer la Biblia? Por eso, en este punto buscamos conocer organizadamente los grandes momentos y personajes claves del Antiguo Testamento. Hoy vamos a dividir el tema en 8 grupos. Estos 8 grupos se determinan de acuerdo a las 8 etapas que nos va a permitir conocer el Antiguo Testamento. La primera etapa es la etapa de los patriarcas y las matriarcas. Antes de la formación del pueblo de Israel y su llegada a Canaán, un grupo de sus antepasados fue errante, nómada, peregrino. Vivieron pues aproximadamente desde el año 1800 al 1600 años antes de Cristo. Los protagonistas principales dentro de esta época, que fue pues la época de los padres y las madres antiguos, encontramos a Abraham, a Sara y a Agar, a Isaac y su esposa Rebeca, a Jacob y a su esposa Lía y Raquel. Los lugares donde se desarrolla esta etapa, la actividad básica era el pastoreo de rebaños de ovejas en la zona de la media luna fértil que formaban los lugares de Mesopotamia, Canaán y Egipto. Eran ganaderos y tenían que movilizarse en busca de pasto. Las características propias de esta época son las siguientes. En su peregrinar muchas veces tenían conflictos con otras tribus seminómadas y con habitantes de la ciudad, quienes veían en estos pastores gente que atentaba contra sus tierras y cultivos. Cuando el ganado había pastado un buen tiempo en el lugar, se disponían a emprender el viaje, pero antes celebraban una fiesta de paso que consistía en sacrificar un corderito y compartirlo comunitariamente. El estilo de familia era ampliada. El padre a la cabeza, junto a él su esposa, trabajadores, hijos e hijas, nietos y nietas, mucha gente. 70 a 100 miembros de familia. El conjunto de familias formaban un clan. Estos pequeños clanes, cuando pasaban hambre, se acercaban a las orillas del río Nilo, cubiertas de pastos y sembríos, y a veces eran capturados por el ejército del faraón y quedaban como esclavos. Las experiencias que tenían estos patriarcas y estas matriarcas de Dios lo experimentaban en la promesa que les dice: ve a la tierra que yo te indicaré, yo a ti te haré un gran pueblo. Génesis 12, capítulo 12, versículo 1. Sienten que Dios camina con ellos. Cuando plantaban sus carpas, allí estaba Dios, y cuando iba de viaje, también viajaba Dios con ellos. Así, el sueño que movió la vida de los antepasados de Israel fue la búsqueda de la tierra para trabajar, una descendencia para asegurar su vivir. Por eso la promesa de tierra, pueblo, era la mejor oferta que Dios le podía hacer a estas personas. Los libros en los cuales se cuenta su vida y la obra del pueblo, que siempre se fueron guardando recuerdos muy borrosos, llamados sagas, están registradas en el libro del Génesis, capítulo 12 al capítulo 50. Para conocer un poco más sobre esta etapa, vamos a leer algunos textos de las Sagradas Escrituras en el capítulo Génesis. Acompáñenme. La primera lectura que vamos a hacer es Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 9, el llamado de Abraham y su fe obediente. Y dice así: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé de tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldiciré a quienes te maldigan. Por ti bendecirán todos los linajes de la tierra.
Marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que había logrado y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Llegaron a Canaán, y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: A tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y desplegó su tienda, entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Neguev. En esta lectura que hemos realizado, podemos ver cómo Abraham es llamado por Dios. En un contexto donde Abraham pasaba dificultades en busca de alimentos para su ganado, descubre la voz de Dios. Nosotros sabemos que Abraham no tenía religión. Abraham no tenía un libro sagrado. No existía la Biblia en tiempos de Abraham. No tenía sacerdotes que le indiquen, sino que Abraham descubre en medio de su sufrimiento la voz de Dios, que le llama a dejar su tierra. En esa búsqueda de pastos, él sale, pero se encuentra con Dios. Y en esta búsqueda, él es obediente. Ahora les invito a leer la siguiente lectura, Génesis capítulo 13, del verso 1 al 12. El tema es Lot y Abraham se separan. De Egipto subió Abraham al Neguev junto con su mujer y todo lo suyo, y acompañando de Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió hasta el Neguev, hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado Abraham el nombre de Yahvé. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y a la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. Solía haber riñas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además de los cananeos y los pericitas habitaban por entonces en el país. Dijo pues Abraham a Lot: Que no haya disputas entre nosotros ni entre nuestros pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Mira, ahí tienes todo el país ante ti. No hace falta que sigas a mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha, y si tú por la derecha, yo por la izquierda. Lot alzó la vista y contempló la vega del Jordán, toda ella de regadío. Era antes de destruir Yahvé Sodoma y Gomorra, parecida al jardín de Yahvé, como Egipto cuando se llega a Zoar. Eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán y se trasladó al oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham estableció en Canaán y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó su tienda hasta Sodoma. En este relato que acabamos de escuchar, Lot y Abraham se separan para evitar seguir peleando. Y Lot escoge la parte de las tierras más cultivadas, donde se aseguraba pues que sus animales van a consumir alimentos. En cambio, Abraham escoge la parte que menos tiene, que menos produce, pero Abraham se queda con Dios. En cambio, Lot se va a aquellas ciudades donde después serán la Sodoma y Gomorra y después serán destruidas. Lot prefiere la abundancia y la riqueza, pero no se queda con Dios. Abraham prefiere la miseria, pero prefiere quedarse con Dios. Ahora, acompáñenme a leer el siguiente texto, Génesis capítulo 15, del verso 1 al 7. Vamos a ver cómo la promesa de Dios que hace a Abraham y le promete pueblo y descendencia. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió la palabra a Abraham en visión en estos términos: No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy fuerte. Contestó Abraham: Mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos?
Continuó Abraham: no me has dado descendencia hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le respondió: no te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. Luego le dijo: yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. El relato que acabamos de escuchar, Dios promete a Abraham, aparte de la tierra que ya hemos escuchado que le iba a dar, le promete dar descendencia como las estrellas del cielo. Dos bendiciones que todo el mundo quisiera tener: tierras, propiedad, riqueza y también hijos para que la vida sea más plena. Abraham estaba anciano, no tenía tierras. Dios le promete la vida, le promete tierra, le promete descendencia. Ahora, acompáñenme a leer otro relato, Génesis capítulo 21, del verso 1 al 7, donde nos narra el nacimiento de Isaac, la promesa que le había dicho a Abraham que va a tener un hijo. Dios lo cumple. Yahvé visitó a Sara como había dicho e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y añadió: ¿quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. En este relato vemos cómo Sara se alegra porque Dios cumple con su promesa. Abraham estaba pasando dificultades, estaba buscando alimento para su ganado y también sustento para su vida. Ya era anciano, no tenía descendencia. Dios le había dado la vida. ¿Cómo? Prometiéndole tierra, prometiéndole hijos. Ahora Dios cumple su promesa y su esposa Sara tiene un hijo, Isaac. Pero veamos qué sucede con su hijo Isaac. Génesis capítulo 22, acompáñenme a leerlo, del verso 1 al 9. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes al que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, apareció un asno y tomó consigo a los mozos de su hijo Isaac. Partió la leña en holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, lo cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho, Dios construyó allí a Abraham el altar y se expuso la leña y luego ató a Isaac a su hijo y lo puso sobre el ara encima para inmolarlo. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo: Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo único. Abraham alzó la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé se aparece. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, por no haber hecho esto, por no haber negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia,
como las estrellas del cielo, como las arenas de la playa, y se dañará tu descendencia de la puerta de tus enemigos. En el relato que acabamos de escuchar vemos cómo Abraham no se guarda incluso su hijo para Dios. Dios le pide que sacrifique a su hijo y Abraham no se guarda. Sabemos que Abraham ya era anciano y que su felicidad era ver tener un hijo. Y Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, no entiende cómo Dios, que después de haberle dado la vida a través de la felicidad completa, plena, a través de tener un hijo, ahora le pide que sacrifique. Pero a Abraham no le interesa comprender, lo importante es confiar en Dios. Así a veces sucede que a veces pasa algo en nuestra vida que no comprendemos, pero Abraham, al ejemplo de Abraham, confiemos en las manos de Dios. Ahora acompáñenme a ver otro relato del Génesis capítulo 32, del verso 23 al 32. Nos va a relatar a Jacob, que lucha con Dios, un tercer padre del pueblo de Israel. Recuerden que estamos viendo los padres del pueblo de Israel. Jacob es el tercero, el segundo Isaac y el primero Abraham. Y dice así: aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del Yabok. Los tomó y los hizo pasar al río junto con todo lo que poseía. Cuando Jacob se quedó solo, estuvo luchando con alguien, con él hasta el rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral, y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: suéltame, que ya raya el alba. Jacob respondió: no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Dijo el hombre: ¿cómo te llamas, Jacob? En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob le preguntó: dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, pues se dijo: he visto a Dios cara a cara y he salvado la vida. El sol salía cuando atravesaba Panuel y él iba cojeando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta la fecha el nervio ciático que está sobre la articulación del muslo, por haber sido tocado Jacob en la articulación femoral en el nervio asiático. En este relato vemos cómo un tercer patriarca, Jacob, lucha con Dios y Dios le bendice. En todos esos relatos que hemos leído, podemos constatar cómo Dios ve que estos 3 patriarcas están pasando sufrimientos, y ya son ancianos, en el caso de Abraham, en el caso de Isaac y de Jacob, son jóvenes que todavía no tienen cómo verse en la vida. Dios les promete la felicidad a través de la promesa de una tierra y a través de hijos, descendencia. Y Dios cumple lo que promete. Hasta aquí hemos visto los patriarcas y las matriarcas que dieron origen al pueblo de Israel. Ahora veamos una segunda etapa, los esclavos. Antes de la formación del pueblo de Israel, un grupo de sus antepasados fue esclavo en Egipto entre los años 1600 y 1250. Los protagonistas en esta época son Cifra, Púa y Faraón. Egipto era un pueblo numeroso, poderoso también, establecido en las fértiles orillas del río Nilo. Los faraones mandaron hacer muchas y grandes obras, y entre ellas destacan las pirámides que servían de templos y de tumbas, y las ciudades almacén o bodegas donde se guardaban las cosechas de trigo y otros productos para las épocas de hambre. Es un periodo donde no conocemos grandes protagonistas del pueblo. Está sumido en los trabajos forzados, sea de agricultura o de construcción. Fueron algunas parteras, como Cifra y Púa, quienes con astucia supieron luchar contra el faraón,
pues defendieron la vida de los niños a pesar de la orden de darles muertes al nacer. Sifra y Púa fueron dos parteras hebreas que, ante la súplica del faraón de matar a todos los niños, ellas temerosas de Dios resistieron. Los lugares donde se desarrolla esta época de la esclavitud son Egipto, específicamente a las orillas del río Nilo. Las características que tenían en esta época son las siguientes. Hablamos pues del modo de la organización social en este periodo, que se aparece una pirámide, donde en la base de la pirámide se encuentran los agricultores y constructores que tenían que pagar tributo en trigo o animales. En la mitad de la pirámide estaban los administradores del faraón, que cobraban tributos. El ejército, que era el encargado de hacer la guerra a otros pueblos con afán de expansionistas. Y los sacerdotes, que se encargaban de decir al pueblo que la voluntad del faraón era la voluntad de Dios. En la cumbre de la pirámide se encontraba el faraón con todo el poder. Su palabra era la ley. La característica básica de los antepasados de Israel en esta época era realizar trabajos forzados en las construcciones faraónicas y en los campos. La esclavitud no era por toda la vida, sino por meses y en turnos. Así la explotación era más disimulada. La experiencia que tienen de Dios en esta época, especialmente los esclavos, fue muy diversa. Unos creían que el faraón era hijo de Dios, era el Dios de los poderosos. Otros esclavos sentían que Dios se había olvidado de ellos. Otros, en cambio, como las parteras, experimentaron al Dios de la vida. Estos recuerdos fueron escritos en la época del rey Salomón, que justamente estaba haciendo un gobierno parecido al que había vivido en Egipto. Los textos que nos hablan de esta época los encontramos al final del Génesis y primeros capítulos del Éxodo. Ahora les invito a leer conmigo algunos textos que nos permiten conocer un poco más acerca de esta etapa de la esclavitud. Leamos Génesis capítulo 47 del verso 13 al 26, donde vamos a ver cómo el pueblo de Canaán se somete a la esclavitud al pueblo egipcio, cómo los hijos, nietos, bisnietos de Abraham, de Isaac y de Jacob se convierten en esclavos del pueblo egipcio, específicamente del faraón. Génesis capítulo 47. No había pan en todo el país porque el hambre era acuciante. Tanto Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. Entonces José se hizo con toda la plata existente en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraban. José llevaba aquella plata al palacio del faraón. Agotada la plata de Egipto y de Canaán, acudió Egipto en masa a José diciendo: Danos pan, ¿por qué hemos de morir en tu presencia ahora que se ha agotado la plata? Dijo José: Entregad vuestros ganados y os daré pan por vuestros ganados, ya que se ha agotado la plata. Trajeron sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. Cumplido el año, acudieron el año siguiente y le dijeron: No hace falta que digamos a nuestro señor que se ha agotado la plata. Los ganados pertenecen ya a nuestro señor, así que no nos queda a disposición de nuestro señor nada salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos así, nosotros como nuestras tierras? Aprópiate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan, y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos del faraón. Pero danos simiente para que vivamos y no muramos, y el suelo no quede desolado. De este modo se apropió José de todo el suelo de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron a cada uno su campo porque el hambre les apretaba, y la tierra vino a ser del faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre, de cabo a cabo de las fronteras de Egipto. Tan solo las tierras de los sacerdotes no se les apropió, porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio del faraón, y comieron de dicho privilegio que les concedió el faraón, por lo cual no vendieron sus tierras. Dijo entonces José al pueblo:
¿Veis que os he adquirido hoy para el faraón a vosotros y a vuestras tierras? Ahí tenéis simientes, sembrad la tierra. Y luego, cuando la cosecha, daréis el quinto al faraón y las otras 4 partes serán para vosotros, para siembra del campo y para alimento vuestro y de vuestras familiares, para alimento de vuestras criaturas. Dijeron ellos, ¿nos ha salvado la vida? Ojalá caigamos bien a mi señor y podamos seguir siendo siervos del faraón. José les impuso por norma vigente hasta la fecha respecto a todo el agrario Egipto, dar la 5ª parte al faraón. Tan solo el territorio de los sacerdotes no pasó a ser del faraón. En este relato, estimados hermanos, vemos cómo el pueblo, tanto de Canaán, también como el pueblo egipcio, se convierten en esclavos del faraón. El faraón tenía almacenes de comida, a través de los impuestos había tenido bastante tiempo almacenado, y en tiempo de crisis el faraón les vende comida a cambio de su dinero. Luego, cuando no tienen ya dinero, les vende comida a través de los animales. Cambiaban los burros, cambiaban las vacas, cambiaban las ovejas. Cuando ya no tenían ni ovejas ni dinero, al final les dio comida por ser esclavos de ellos. Y vemos cómo el pueblo se convierte en esclavos por pan, por comida. El pueblo mismo se somete a esclavitud al faraón. Ahora veamos otro texto, Éxodo capítulo 1, donde nos va a relatar cómo el pueblo que estaba esclavo en Egipto comienzan a tener hijos, muchísimos hijos, de tal modo que hay una explosión demográfica que hace temer al faraón. Éxodo capítulo 1, del verso 8 al 14. Surgió en Egipto un nuevo rey que no había conocido a Jacob, y dijo a su pueblo, mirad, el pueblo de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Actuamos sagazmente contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se alíe también él con nuestro enemigo, luche contra nosotros y se marche al país. Entonces les impusieron capataces para oprimirlos con duros trabajos, y así edificaron para el faraón las ciudades de depósito, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios esclavizaron brutalmente a los israelitas y les amargaron la vida con muy dura servidumbre, con los trabajos del barro, de los ladrillos, del campo y con toda clase de servidumbre, los esclavizaron brutalmente. Acabamos de escuchar un texto donde nos relata cómo el pueblo judío, el pueblo primero el pueblo hebreo, más que judío, porque los judíos todavía no existían como pueblo. Estamos recién en los inicios del pueblo de Israel, estamos hablando recién en los primeros nietos, bisnietos de Jacob, y también sus hijos, por supuesto, cómo ellos se multiplicaron, a pesar de que les oprimían los dirigentes del pueblo egipcio. Y a pesar de este sufrimiento que tenían, en duros trabajos como ladrillo, barro en el campo y toda clase de servidumbre, que por supuesto ellos ya eran esclavos, pero cuando murió José, el que había dado unas normas un poco más suaves, llega otro faraón y tiene miedo que ese pueblo que está en esclavo ahí se rebele contra ellos. Entonces, para oprimirles, les manda trabajos excesivos y construyen ciudades grandes para almacenar comida en tiempos de hambre, por ejemplo, como la ciudad de Pitón y Ramsés. Eran grandes almacenes, ciudades enteras de almacén de alimentos. Ahora, acompáñenme a ver cómo en el Éxodo capítulo 1, verso del 15 al 22, el faraón trata de matar a todos los niños que nacen, pero sale a la defensa de la vida de esos pequeños niños que no pueden defenderse 2 mujeres, Cifra y Púa, las parteras hebreas. Escuchemos. Además, el rey de Egipto dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa, cuando citáis a las hebreas, fijaos bien, si es niño matadlo, si es niña que viva. Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que habían mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. El rey de Egipto
Llamó a las comadronas y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las comadronas al faraón: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y antes de que llegue la comadrona ya han dado a luz. Dios multiplicó y premió a las comadronas. El pueblo se multiplicaba y se hacía muy fuerte, y a las comadronas, porque temían a Dios, les concedió descendencia. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo: a todo niño recién nacido arrojadlo al río, pero a las niñas dejadlas con vidas. En este relato vemos cómo dos mujeres indefensas que corrían riesgo de su vida prefirieron salvar la vida de niños que todavía estaban recién en la flor de la vida, recién iniciando a vivir. El faraón quería matarlas, pero ellas, dos mujeres valientes, defendieron el aumento de los niños varones, el aumento del pueblo que más adelante va a ser el pueblo judío. Por ahora se llaman hebreos. Hasta aquí hemos visto cómo en la etapa de la esclavitud ellos reconocen a Dios a través de la defensa de la vida. Te recomendamos leer estas citas bíblicas que te hemos puesto, porque son como el núcleo de todos los relatos dentro de cada una de las etapas. Bienvenidos una vez más a este taller, continuando con el tema número 7, los hechos y los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Hoy veremos la tercera etapa, la liberación y la alianza. En plena esclavitud, el pueblo exclamó a Dios desde su dolor y Él lo escuchó. Se solidarizó y bajó a liberarles. Estamos en la época de la liberación y la alianza, de 1250 al 1200 años antes de Cristo. Los protagonistas de esta época son Dios, el pueblo, Moisés, Aarón y Miriam, que trabajan y luchan por el ideal de la libertad. Los lugares donde ocurre el escenario de acción es Egipto, el Mar Rojo, el desierto y el monte Sinaí. 3 lugares: Mar Rojo, desierto y el monte Sinaí. Las características que identifican a este periodo fueron, pues, la lucha, el camino y la alianza. La tarea comenzó por sensibilizar al pueblo de su esclavitud, pues los esclavos en una condición tan terrible como esa, a veces no eran conscientes del dolor que sufrían. Desarrolla tácticas de lucha, es lo que literalmente se llama las plagas, y al final le darán el triunfo a los esclavos. Continúa la marcha por el desierto. Es difícil pasar de la esclavitud a la libertad. Hay quejas. Unos se quieren volver, pues pasan hambre y sed. Poco a poco, con la ayuda de Dios, va resolviendo sus dificultades y sus necesidades. A esta marcha por el desierto se sumaron otros esclavos y pobres de diversos lugares. Con toda esta gente y en nombre de Yahvé Dios hacen una alianza de fidelidad. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Para que las cosas marchen bien en esta alianza de algunos pueblos con Dios y de Dios con los pueblos, poco a poco se van formando los 10 mandamientos, para creer y obedecer a un único Señor, quien los liberó de la esclavitud. Él quiere una organización de pueblos libres en la tierra prometida. La experiencia que tienen de Dios es alguien solidario, alguien que se solidariza con su sufrimiento. Yahvé Dios oye, ve, palpa la situación del pueblo y baja a liberarlos. Todo esto queda resumido en la memoria del pueblo en el símbolo de la alianza. Los libros que nos hablan de este periodo
son el libro del Éxodo, Números y Deuteronomio. Acompáñeme ahora a la lectura de algunos textos importantes que nos permitirán conocer a más profundidad esta etapa de la liberación y la alianza. El primer texto es del capítulo 3 del libro del Éxodo, del verso 1 al 20. Veremos el llamado y envío a la liberación que hace Dios a Moisés. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Tras humanando con el rebaño por el desierto, llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. Allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver un extraño caso, porque no se consume la zarza. Cuando Yahvé vio a Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Hasta aquí hemos visto, estimados hermanos, cómo Moisés ve una zarza que arde y está acercándose, y Dios le dice: no te acerques aquí, primero quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es un suelo sagrado. Ahora veamos la misión de Moisés siguiendo con este relato. Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perecitas, de las givitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión con que los egipcios los afligen. Ahora pues, ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Hasta aquí hacemos una pausa y meditamos lo que acabamos de escuchar. En esta partecita del texto, vemos cómo Yahvé dice que conoce el sufrimiento y la aflicción de su pueblo en Egipto, y ha bajado para librarlo de las manos de los egipcios. Pero vemos que el Señor no actúa directamente, sino que lo hace por intermedio de Moisés. Por eso que escoge a él y le dice: yo estaré contigo. Cuando hayas sacado del pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Y le dice Dios también: ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas. Sigamos leyendo esta parte del texto. Contestó Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy y me he enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés: así dirás a los israelitas: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré recordado generación tras generación. Hacemos una pausa para seguir meditando lo que acabamos de escuchar. En esta partecita, Dios revela el nombre de él. Moisés le pregunta: si me voy a anunciarles una liberación a este pueblo y este pueblo me dice: ¿quién te ha enviado? Yo les digo: ¿cuál es tu nombre?
Y él le dice, yo soy el que soy. Así le dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado a vosotros. El nombre divino de Dios es revelado. Sigamos leyendo. Vete, reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo os he visitado y me he dado cuenta de lo que os ha hecho en Egipto, y he decidido sacaros de la aflicción de Egipto y llevaros al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, pericitas, gibitas y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos, ellos te harán caso, y tú dirás con los ancianos de Israel, ¿dónde el rey de Egipto? Y le diréis, Yahvé, el Dios de los hebreos, se nos ha parecido, y ahora tenemos que hacer un viaje durante 3 días por el desierto para ofrecer sacrificio a Yahvé nuestro Dios. Ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir, a no ser forzado por una mano poderosa, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios, que obraré en medio de ellos, y entonces os dejará salir. Acabamos de ver hasta aquí cuáles son las instrucciones de la misión que Dios da a Moisés. Le dice primero que se vaya, se presente a los sacerdotes, a los ancianos de Israel, y juntos iréis al rey de Egipto y le diréis que Yahvé Dios de los hebreos se nos ha aparecido y que tienen que ir a adorarlo durante 3 días por el desierto. Y que Dios sabía que el faraón no les iba a dejar fácilmente, porque ellos, los hebreos, estaban construyendo las ciudades del faraón, grandes construcciones. Pero dice Dios extenderá su mano y con toda suerte de prodigios obrará en medio de ellos y hará que el faraón los deje. Ahora, estimados hermanos, ya que hemos visto el llamado que le hace Dios a Moisés para ir de parte de él, no es Moisés quien libera, sino Dios que está liberando al pueblo, pero necesita a una persona, y ahí escoge a Moisés. Le envía a Moisés para que sea quien él saque de la liberación, de la esclavitud, del pecado. Pero principalmente esa liberación de esta esclavitud y de este pecado es materialmente en la esclavitud de trabajos excesivos. Ahora, acompáñeme a ver otro relato, Éxodo capítulo 8, del verso 1 al 11, donde nos narran las plagas de Egipto. Y dice así, Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu cayado sobre los canales, sobre los ríos y sobre las lagunas, y haz saltar las ranas por todo el país de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto. Saltaron las ranas y cubrieron el país de Egipto. Pero los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron saltar las ranas sobre el país de Egipto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, pedid a Yahvé que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré salir del pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahvé. Moisés respondió al faraón, dígnate indicarme cuándo he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que aparte de ti y de tus casas las ranas y se queden solo en el río. Mañana, contestó él. Moisés replicó, será conforme a tu palabra, para que sepas que no hay como Yahvé nuestro Dios. Las ranas se apartaron de ti. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y quedarán solo en el río. Moisés y Aarón salieron de la casa del faraón, y Moisés invocó a Yahvé para que apartara las ranas que afligían al faraón. Yahvé hizo lo que Moisés le había pedido, y murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Las juntaron en montones y el país apestaba. Pero como viera el faraón que le daba un respiro, se obstinó y no los hizo caso, tal como lo había predicho Yahvé. Acabamos de ver cómo una de las plagas, que es las ranas, a pesar de que el faraón había dado su palabra de que les iba a liberar, al final termina haciendo sus caprichos y no les suelta. Y así se puede relatar
un promedio de 9 plagas de Egipto. Y hemos tratado de ver la primera plaga, que es la segunda plaga, que es la plaga de las ranas. Después de haber visto estas lecturas de una de las plagas, vayamos a otro texto bíblico, Éxodo capítulo 12, del verso 1 al 14, donde nos narra la institución de la Pascua judía. Yahvé dijo a Moisés y Aarón en el país de Egipto: Este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto, macho de 1 año. La escogeréis entre los corderos o los cabritos. La guardaréis hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel, la inmolará al atardecer. Tomaréis luego la sangre y untaréis las dos jambas y el dintel de las casas donde la comáis. Esta noche comeréis la carne. La comeréis asada al fuego con ázimos y con hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana, pero si sobra algo al amanecer, lo comeréis. Lo comeréis así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, y lo comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto, y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de justicia de todos los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y no os afectará la plaga exterminadora. Cuando yo hiera al país de Egipto, este día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiestas a Yahvé de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Acabamos de ver el relato de la institución de la Pascua, donde Dios manda que el día 10 del primer mes celebren en la familia, matando una res por casa, y que lo coman, y que lo acaben, y lo inmolarán al atardecer. Y luego, con sangre del res, untarán los dinteles de la casa, donde ellos están comiendo. Lo comerán la carne asada al fuego, con ázimos y hierbas amargas. Que no coman nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con su cabeza, pastas y vísceras. Y da toda una señal. Lo más importante también es que no dejen hasta mañana a ninguno, nada que sobre. Y finalmente, que estén ceñidos la cintura, los pies y el castados y el bastón y la mano, que lo coman a prisa, porque es la Pascua de Yahvé. Después de haber visto la institución de la Pascua, ahora vayamos al capítulo 14, del verso 15 al 31, donde nos narra el paso por el Mar Rojo. Y dice así: Yahvé dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu cayado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros, y mostraré mi gloria sobre el faraón y todo su ejército, sus carros y sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy Yahvé, cuando muestre mi gloria sobre el faraón, sus carros y sus jinetes. El ángel de Dios que iba delante del ejército de Israel se desplazó y pasó a su retaguardia. La columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, metiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche, sin que pudieran acercarse unos a otros en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar
Y Yahvé hizo retroceder al mar mediante un fuerte viento del este que sopló toda la noche, y el mar se secó, y las aguas se dividieron. Los israelitas, los israelitas entraron en medio del mar en seco y las aguas formaban muralla derecha y izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar, con todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia matutina, Yahvé miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio. Enredó las ruedas de sus carros, que a duras penas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque Yahvé pelea con ellos contra Egipto. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar y las aguas retornarán sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al rayar el alba, el mar volvió a su lugar habitual, de modo que los egipcios en su vida toparon con él. Así precipitó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni uno siquiera. Mas los israelitas pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas formaban muralla derecha e izquierda. Aquel día salvó Yahvé a Israel del poder de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. Vio pues Israel la mano potente que Yahvé había desplegado contra los egipcios. Temió el pueblo de Yahvé y creyó en Yahvé, en Moisés también su siervo. Hasta aquí hemos visto cómo se relata el paso del Mar Rojo. Se divide en el mar porque Dios le dijo a Moisés que alce la mano y dé vida al mar, y así ocurrió. Luego pasaron los judíos y los egipcios obstinados les seguían persiguiendo a pesar de haber visto el poder de Dios en las 9 plagas que habíamos anunciado hace un momento. Los egipcios seguirían obstinados en perseguir a los hebreos. Y esta vez cayeron y Dios mostró su poderío. Ahora vamos al Éxodo capítulo 15, del verso 1 al 21, donde vemos el cántico de Miriam. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. Canto a Yahvé, esplendorosa es su gloria. Caballo y jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él es mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi padre, yo lo exaltaré. Yahvé es un guerrero. Yahvé es su nombre. Los carros del faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Sul. Los abismos los cubrieron. Descendieron hasta el fondo como piedra. Tu diestra, Yahvé, impresionante por su esplendor. Tu diestra, Yahvé, aplastaste al enemigo. Tú, inmensa grandeza derribada al adversario. Arde tu furor y los devora como paja. El soplo de tu ira se aglomeraron las aguas. Se irguieron las olas como un dique. Los abismos se helaron en el fondo del mar. Dijo el enemigo: perseguiré, alcanzaré. Repartiré el botín, saciaré mi sed con ellos, desenvainaré mi espada, los aniquilará mi mano, pero soplaste con tu aliento, los cubrió el mar, y hundieron como plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad? Terrible en prodigios, autor de maravillas. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra, guiaste con bondad al pueblo que rescataste, los condujiste con poder a tu santa morada. Lo oyeron los pueblos y se turbaron. Produjo escalofríos en los habitantes de Filistea. Los príncipes de Edom se estremecieron. Se angustiaron los jefes de Moab, y todas las gentes de Canaán temblaron. Pavor y espanto cayeron sobre ellos. Bajo la fuerza de tus brazos se enmudecieron como piedras. Hasta que pasó tu pueblo, Yahvé, hasta que pasó el pueblo que adquiriste. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar que preparaste para tu morada, Yahvé, santuario, Adonai, que fundaron tus manos. Yahvé reinará por siempre jamás. Cuando los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, Yahvé hizo que las aguas del mar volvieran sobre ellos,
En cambio, los israelitas pasaron en seco por medio del mar. María, la profetisa hermana de Aarón, tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres le seguían con tamboriles y danzando. Y María les entonaba: Cantad a Yahvé, espléndida es su gloria, caballo y jinete arrojó en el mar. Hasta aquí hemos visto el canto de Miriam. Ahora les invito a leer el capítulo 16 del libro del Éxodo. Y dice en este capítulo, donde Dios les da comida, pero prohíbe acumular riquezas, prohíbe acumular la comida. Toda la comunidad de los israelitas partió a Elín y llegó al desierto de Sin, entre Elín y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida del país de Egipto. Tomó la comunidad de los israelitas, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Decían: Ojalá hubiéramos muerto en manos de Yahvé en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la orilla de carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¿Nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea? Yahvé dijo a Moisés: Mira, haré llover pan del cielo para vosotros. El pueblo saldrá cada día a recoger la ración cotidiana. Así lo pondré a prueba para ver si sigue mi ley o no. Mas el día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogerán cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: Esta tarde sabréis que Yahvé es quien os ha sacado del país de Egipto, y mañana veréis la gloria de Yahvé, porque ha oído vuestras murmuraciones contra él, pues nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Moisés añadió: Esta tarde Yahvé os dará a comer carne y mañana pan hasta saciaros, porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones contra él, pues nosotros, ¿qué somos? No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra Yahvé. Moisés dijo a Aarón: Di a toda la comunidad de los israelitas: Acercaos a Yahvé, pues ha oído vuestras murmuraciones. Mientras hablaba Aarón a toda la comunidad de los israelitas, ellos se volvieron hacia el desierto y de pronto la gloria de Yahvé se apareció en la nube. Yahvé dijo a Moisés: He oído las murmuraciones de los israelitas, diles: Al atardecer comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan, y así sabréis que yo soy Yahvé vuestro Dios. Por la tarde, en efecto, vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se decían unos a otros: ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: Este es el pan que Yahvé os da de comer. Esto es lo que manda Yahvé, que cada uno recoja cuanto necesite para comer. Un homer por cabeza, según el número de personas que vivan en su tienda. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron más y otros menos. Al medir con el homer, no sobraba al que había recogido más, ni faltaba al que había recogido menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para comer. Moisés les dijo: Que nadie guarde nada para mañana. Mas no obedecieron a Moisés, y algunos guardaron algo para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. Y Moisés se irritó contra ellos. Lo recogían cada mañana, cada uno según lo que podía comer, pues con el calor se derretía. Acabamos de ver cómo Dios da la comida al pueblo de Israel. Les da el alimento y a la misma vez también Dios les prohíbe que acumulen, sino que cada día consuman lo que han recogido. No solamente les dio maná en el desierto, sino también les dio codornices que cubrieron el campamento. Ahora vayamos al Éxodo 20, donde vamos a encontrar los 10 mandamientos. Y dice así: Dios pronunció estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra.
No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en la ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra y el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolongue tus días sobre la tierra, que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenían a distancia. Dijeron a Moisés: háblanos tú y te entenderemos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba, para que tengáis presente su temor y no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Hasta aquí hemos leído las leyes que da Dios para que vivan de una manera digna. Si repasamos, hemos leído cómo Dios llama a Moisés y le envía a liberar al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo que estaba esclavizado por el faraón. Luego hemos leído cómo la plaga de las ranas se hizo como una señal para mostrar el poderío de Dios, y el faraón, aún así, después de haber prometido la liberación del pueblo, nunca se les concedió, sino que se resistió hasta soportar las 9 plagas. Luego hemos leído cómo se instituye la Pascua hebrea, donde tienen que comer un res en cada familia, de acuerdo a la extensión de números de miembros. Si eran pequeñas, podían juntarse con otras y tenían que comerlo, y también tenían que rociarlo las puertas y también el muro. Luego hemos leído el paso por el Mar Rojo, como este pueblo, después de haber comido la Pascua judía, ahora van por el Mar Rojo, y cómo también el faraón les persigue. Luego hemos visto cómo el pueblo, Moisés y también Miriam, canta. En este cántico expresan el amor que Dios ha tenido por ese pueblo, que les ha liberado de las manos del faraón. Luego hemos visto cómo Dios les da alimento al pueblo. Les da alimento, comida de maná y también carne de codornices. Y finalmente hemos leído los 10 mandamientos que van a dar ordenamiento al pueblo de Israel. Hasta aquí hemos visto esta etapa de la liberación y de la alianza que establece Dios con su pueblo. La alianza dada en el monte Sinaí a través de estos 10 mandamientos, y la liberación a lo largo desde la salida de Egipto, el paso por el Mar Rojo, la celebración de la Pascua y el canto de Miriam, y también que Dios les da la comida. Sigamos meditando estos textos. Ustedes pueden recurrir a estas citas bíblicas para seguir repasando lo esencial de esta etapa.